Bueno, bienvenidos a un capítulo, Buenas. a un capítulo nuevo de Entre Quemados, un nuevo episodio en donde hoy vamos a estar hablando de nuestra nostalgia por los noventas y las películas que salieron en los noventas. Entonces, hola, mucho gusto, mi nombre es Andrés, para las personas que apenas están llegando a este podcast que se llama Entre Quemados, y estoy aquí con mis compañeros, preséntense por favor. Hola, mi nombre es Pablo Alfonso. ¿Hasta qué temporada? Jamás, ¿verdad que jamás? ¿Hasta qué temporada nos vamos a presentar? Todas las temporadas Yo porque por mí pararía ya. Sí, yo ya. saben, Como saben que que ya. no, porque es que hay gente que llega nueva en los Y episodios. No, entonces, que los escuchas, que llegan búsquenos tarde. búsquenos en Google. Sí, Entonces, exacto. pues ahí todavía no aparecemos, pero pues apareceremos En pronto. Encarta. En Ya que Encarta. estamos hablando de los 90, búsquenos en Encarta. Exacto. si es que saben que Sí, es que saben que es Encarta. Entonces, miren, a mí me gustaría empezar este episodio con, con dos preguntas que, digamos, como que nos va a introducir al tema de por qué nostalgia acerca de los 90, qué es lo que significa para nosotros también hablar de películas de los 90 o películas que nos generan esa nostalgia, ese recuerdo de esa infancia o de esa adolescencia nuestra. Em, ¿Qué significan los 90 para nosotros? O sea, además de todo, ¿cómo se veía el cine en ese momento? A diferencia de cómo se ve el cine hoy en día. O sea, cuál era la expectativa de una película o cuando de repente veías una película que te impactaba un montón, porque no tenías la oportunidad que hoy en día tenemos de repente ver esa película en todas las plataformas. O sea, o la película aparecía o por cable o tú tenías que ir a alquilar la película pues, a algún sitio en donde alquilaran películas. Entonces, ¿qué significaba ver una película para nosotros también cuando éramos chiquiticos? O sea, esa es otra pregunta. O sea, cómo nosotros nos acercábamos y de ahí también nace nuestra pasión por el cine, ¿no? O sea, en esos primeros acercamientos y en esas primeras películas que nos impactaron a nosotros. Entonces, para ustedes, ¿por qué la nostalgia de las películas de los 90? O sea, ¿por qué, además de que sí, les gustó y eso, por qué esas películas de repente se quedan ahí como en la parte de atrás de la cabeza, en el Pues recuerdo? es matemática simple porque creo que básicamente tendríamos entre 11 y 10 años. Más o menos. Poco. Depende de qué, O sea, de qué año del 90. Del 90 Por al eso, 99 estamos por eso, hablando. bueno, Claro, 13 años. Yo nací en el bueno. 89. Bueno, por eso, 11 años. Entonces es como que al final creo que, bueno, de pronto aquí hay unos más viejos que otros, pero digamos como que estamos en una edad Sí. en donde realmente como que el cine comienza como sí, a dejar como esa impresión, realmente de comenzarse uno a acordar de las películas, ¿no? Entonces creo que los 90, yo creo, por eso digo, es matemática sencilla, porque nosotros no teníamos ni 30 años, ni tampoco teníamos 20. Ujú. Entonces, como yo creo que es la primera aproximación, o sea, esa década nos tocó a nosotros a nuestra primera aproximación a lo que es el cine. Ahora, como decía Andrés, pues en esa época no es como hoy en día la facilidad de encontrar o de tener un montón de contenido. Entonces, sí o sí era indispensable ir al cine o esperar que la película saliera en alguna de esas tiendas VH, de VH. Sí, para los nuevos escuchas, existió el VH. Era un cassette de este tamaño que había que devolver para ver la película desde el principio. Es más, Betamax, También. Ese- DH y después DVD. Fue la evolución de la forma de ver películas en Entonces casa. creo que había como mucha más expectativa o uno elegía mejor el momento o le ponía uno más atención a la Ujú. película porque uno, bueno, si estaba en el cine, pues uno está en el cine. O dos, es como, bueno, voy a buscar esta película en, no sé, Betatonio o en Blockbuster. Blockbuster. Y realmente pues uno se tomaba el momento del fin de semana para ir por la película, alquilarla, buscar la película, alquilarla, llevarla a su casa y si se la quería ver 3 veces en la misma tarde, pues se la veía las 3 veces en la misma tarde porque había que sacarle jugo a esos 8.000 Porque pesos la que tenías que costaba. volver. Claro, porque tocaba devolverla el lunes. Ujú. Entonces creo que en ese momento para nosotros, en nuestra época, nos tocó un poco como esa aproximación más al cine, de poner un poco más de atención, de tener la disponibilidad de, oye, quiero ver esta película. Y no podíamos pedirle mucho a la televisión nacional en cuanto o sea, en cuanto a contenido de películas que hubieran salido el mismo año para verlas el mismo año en la televisión. Eso no pasaba. Claro. ¿Y no crees que había una aproximación más emocional también hacia eso? Sí, por eso comienza a calar como en el inconsciente y Ujú. como en la experiencia que uno tiene y en el recuerdo que uno tiene del cine, ¿no? Es como, o sea, yo creo que la primera película no, es que esa no sé, yo creo que yo la vi, pero esa película no es del 90, pero ponele que E.T. la pasaron en cine porque llegó más tarde. Claro. Ujú.
porque aquí pasaba eso también, ¿no? Las películas se pudieron haber estrenado en el 87 y aquí recién llegaban en el 90. Ujú. Sí. Entonces también había un delay como en el tema de la distribución. Entonces, digamos, una primera aproximación a una película fue esa, como ir al cine y ver esa película. ¿Cuál Ahora fue esa- tu primera película que viste en cine? ¿Vos te acordás? del 90, o sea, del 90, Jurassic Park. Yo creo que O no sea- sé si la mía fue Toy Story o El Rey León. El Rey León, la mía fue El alguna Rey de León. esas El dos. Rey La que haya León. salido primero. No, esa. el Rey León, por ejemplo, esa sí yo la vi en VH. En VH. Porque, Yo puede porque ser ya que esa la existía haya la hecho, copia entonces, en Estados no estoy Unidos. seguro. Entonces habían unos primos que viajaban y traían los VHs. Es que traían la colección de Disney, Cenicienta, El Rey León, Sí, Pinocho. la Claro. sirenita, no sé qué. Sí me entiendes. también Puede ser que Entonces, yo haya todas visto El películas. Rey León en VH y haya visto Yo lo Toy vi Story en sí. VH. Y sí, bueno, Toy Story o... Sí, yo creo que la película que más me impactó a mí fue pues esa en ese momento. Tendría, sí, creo que es desde el 93, 94. Tendría 6 El Rey León años. es del 94. No, el Jurassic Park Park. es del Park. 93. Ah, Por Jurassic eso, Park 6 es del años. Claro, 6 años. Claro. Usted con 6 años entrando a ver dinosaurios. claro, te Claro. vuelves loco. Ah, bueno, entonces... Una pregunta, o pues, no sé, los 90s fue la última década analógica, ¿no? Fue la última Sí. década en la que, o sea, porque los 2000 de pronto empezaron medio analógicos, pero no digitalización. Pues la terminaron. década bisagra. La digitalización sí empieza a partir de los 2000, pero sí, claro, O sea, los 90 me sigue refiero también siendo- desde el lado del cine, ¿no? Porque como no se podía, las películas no podían de alguna forma apoyarse todavía en el CGI, en los computadores, esa tecnología todavía no se veía lo suficientemente bien como para que uno se creyera el cuento en mucho. Jurassic ya Park entiendo, fue sí. uno de los pocos casos de las en los... primeros. de Fue, las Pero- primeras. igual fue híbrido, pero Fue sí. híbrido, pero los 90 creo que fue esa última década donde construyeron cosas, ¿sí me entienden? Donde había que filmarlo. No lo Sí. podía, o sea, no podía... No lo iba- puedes hacer digital. no iba a lo quedar puedes bien hacer digital, entonces como que las películas de acción... Los sets de grabación. Sí, pero también tenías como lo chévere que nos tocó a nosotros Los fue ver pro. esa transición. Totalmente. De cómo lo fueron imponiendo. O sea, como digamos, yo recuerdo mucho ver Terminator 2, como los efectos especiales de la película fue como, wow. Increíble. Y después viene Jurassic Park. Claro. Y después al final de la década nos tocó Matrix. Ujú. Ajá. Que eso también Es fue... la graduación. Sí, como, sí. como que a veces tú decías como, "Guau, tengo que ir a ver Eso. qué hicieron estos manes, cómo cambiaron Sí. con estos efectos digitales, que ya hoy en Sí, día eso era súper parte del, estándar. eso Hoy era en día parte es del encanto, sí. estándar. Antes pasaba eso, como que había algo de que, uy, ¿viste los efectos de la película? Eso ya hace cuántos años no se... O sea, Sí, que tú siento que hay digas, hace "Tienes que años ir por que esto". ya como que esperás que se vea impecable. Sí. Sí, le demandás de la película que se vea increíble porque es el 2025. Más vale que eso se vea genial. En esa época era como, parce, ¿viste eso de verdad? Eso Era como otra la impresión. lo que tú decías de Toy Story. Vimos cómo comenzó Pixar, Claro. que Sí. fue animación completamente digital, que eso también fue como... Yo creo que Toy Story me la vi de chiquito. Sí, claro. Todos los días. Esa es 93, 93, Sí, 94. 94, creo, así. sí. Y parece, y yo como que la recuerdo y me parece que es una película más reciente, como A del mí- 98, 2000. Sí, porque además de todo han sacado como Claro, 3 2, películas. 3, 4. Pero porque a vos no te gustan las películas de animación. Sí. No soy muy fan de las películas animadas. De Pero chiquito. cuando la viste, ¿estabas pequeño o ya estabas Sí, grande? no, estaba pequeño, yo me vi Toy Story, El Rey León, me acuerdo. También me pasó lo mismo, yo me la vi en cine, pero a las poquitas semanas mis papás trajeron el VH de, me acuerdo, los Power Rangers, la primera película, El Rey León, La Sirenita y Aladdin, la primera versión de Aladdin, Buenísima. que era buenísima. Y claro, uno de chiquito, pues obviamente las películas animadas, pues era lo que uno veía y entonces uno rebobinaba una y mil veces y entonces uno veía la película 75 veces y los papás ya eran como, que me imagino que es lo mismo que le pasa hoy en día a los papás con las películas, no sé, en una plataforma como Disney que ven seguramente Encanto. Sí. Yo tengo amigas que me dicen como, o sea, yo ya me sé los diálogos de los Sí, las personajes y todo, canciones, todo. porque uno de niño como que quiere repetir y volverla a ver y volverla a ver y volverla a ver. Pero... Y no le pone atención. Y no le Juega pone- con los carritos sí, Todas mientras sí. solo mis amigos que son canta. papás se saben las de Frozen. Sí, Saben las casi de todo el mundo Frozen. se Pero sabe. digamos como que a mí películas noventeras animadas, sí, El Rey León, claramente, Aladdin, las que le acabo de nombrar. Pero esta es una película de la cual yo también había hablado en otro episodio, pero a mí, que hoy en día, de hecho, le sacaron musical y todo porque como que revivió. Pero durante mucho tiempo fue una película, entre comillas, como de culto, que era una película que estaba ahí como medio, que fue La muerte le sienta bien, en inglés Death Becomes Her,
que es con Meryl Streep y con Goldie Hawn. Y Bruce Willis. Y Bruce Willis, exactamente. Y la española, perdón, la italiana, ¿cómo es que se llama? La que aparece de bruja que... Esta vieja Eh, que está en Conclave. no, sí. Isabella Rossellini. Isabella Rossellini. Y fue como de esas primeras películas que yo me acuerdo que cuando chiquito la vi, pues primero porque había unos efectos especiales Sí, que dentro. esa ganó Oscar. Esa ganó Oscar por especiales. efectos especiales y fue de las primeras películas que empezó a usar como ese tipo de efectos especiales. Y segundo, porque era una cosa rarísima, o sea, era una historia rarísima. Yo hoy en día pues la entiendo, pero de chiquito yo me acuerdo que la primera vez que la vi yo me quedé como, no entiendo nada de lo que está pasando, pero me parecía divertidísimo y me llamaba un montón la atención ver esa película. Como que esa es como de las películas que tengo así muy grabada y también ya estando un poquito más grande, también en los 90, hacia finales de los 90, Romeo y Julieta, que de hecho nos la vimos Sí. nuevamente todos y pues la película no ha envejecido muy bien. No. Pero me acuerdo que de chiquito fue como también de esas películas. Claro, estaba también Leonardo DiCaprio, que también Claire estaba como en Danes. su auge y no sé qué, y como enmarcaron esta historia clásica shakespeariana y demás dentro de un contexto más moderno y demás, entonces como que era como la vaina de querer ver qué fue lo que hicieron, ¿sí? O sea, como qué fue lo que hicieron con esa historia que uno de chiquito siempre ha oído. Obviamente yo en ese momento no me había leído Romeo y Julieta de Shakespeare porque, pues, estaba muy chiquito. Sí, pero... Pero uno sabía, digamos, como la referencia de esas dos películas, digamos, junto con El Rey León, que yo creo que esa es una película que a todos los que estamos dentro del mismo rango de edad, más o menos, nos marcó un montón porque, pues, acuérdense que El Rey León fue de esas primeras películas de Disney también, como con su nueva tecnología también. Acuérdense que El Rey León también fue una película ahí que Sí, marcó era una como animación moderna. una pues, no animación era- moderna de parte de Disney. Y son películas que hoy en día, volviendo como al tema de la nostalgia, como que veo y me remiten no solamente a ese momento de mi vida, sino que me da alegría verlas. O sea, como que me remiten a un momento chévere de mi vida, en donde Claro. uno es un pelado, No hay en donde no hay responsabilidades. ninguna responsabilidad, en donde no tengo que pagar ningún impuesto y en donde la tarjeta de crédito, pues, No todavía existía. no existía. No existía. Las cosas Entonces, solo llegaban a tus sí. manos. Las cosas La simplemente comida aparecía llegaban, en la tu plato. comida, la ropa, los viajes, la vida llegaba y uno simplemente se quejaba porque pues el niño de al lado no le había hablado a uno porque pues uno no tenía los tenis de última generación. Esa era la única preocupación que uno tenía. ¿Quién mató a Roger Rabbit desde los 80? Yo No creería sé, que es noventera. no, Esa es creo que una es 90. gran Pero- peli. Claro, entonces ahí lo que pasa es como que después lo que yo sí vi que en los 90 pasó mucho fue ese tipo como de hibridación entre la animación y el... Tipo y el- Space es Jam. verdad, Sí, Space Jam. Sí, Space Jam es también. una película ultra nostálgica. Sí, sí, y es O sea, chéverísima. nostálgica también porque, a ver, hablando un poco de nostalgia, nostalgia creo que es, o sea, no tengo la definición académica, Yo la tengo. pero creo que nostalgia es como eso de vos pensar en otro momento que de pronto fue mejor, Añoranza, era sí. distinto. Es una evocación de recuerdos queridos. Es una evocación de recuerdos queridos, como lo dice aquí Andrés. Entonces, por No ejemplo... lo dice realmente, es bueno, la lengua española. La Real Academia Española. Pero, Real por ejemplo, Academia. Space Jam es que en ese momento estaba pasando eso en verdad, ¿no? Michael Jordan había dejado el básquetbol para retirarse a jugar Y acuérdate béisbol. que Michael Jordan también era como una figura que uno admiraba un montón. a ver, Michael pues, Jordan era la figura. Era la figura. Sí, Entonces, la nostalgia también es ese volver a las canchas y la película de alguna forma es como que las Espectadores, animaciones le dieron un motivo a Michael Jackson para... Michael Michael Jordan. Jackson también es recuerdo, es Grande, nostalgia de los otro 90. grande de los 90s. Gran nostalgia. Perdón, muchos 90s. Pero hay algo de nostalgia en esa idea de Sí. vuelve al básquet y rescátanos porque... Claro, ¿sí? claro. Porque el mundo se va a acabar si tú no Porque vuelves a jugar básquetbol. Exacto. Más o menos era eso. Y los Looney Tunes van a... Pero, Roger desaparecer. Rabbit era otra gran versión. Roger, Pero Rabbit, volviendo- pero volviendo a- Roger Rabbit es el policial. Policial sí, negro, pero policial negro, sí, retorcido con... Sí, Sí. buenísimo. Pero Roger Rabbit, ¡Oh, Roger! ¿no les parece que en ese Y momento... bomboncito. Exacto. Pero yo de esa película no me la vi de chiquito porque yo siento que esa película era como X-rated para No, nosotros. Yo la vi X-rated, chiquito igual, no sé por claro, qué. pero yo la vi un poquito ya más grande y ya era como que esto no es... esto Una no- película de niños. No, no es Space Jam. No, No, yo es sé, una sí, película sí. de niños. Yo habré visto a Roger Rabbit con... Matan personajes Sí. en ácido. Yo esa peli la vi claro. como a los... Sí, 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 ¿Qué Eso- pasó? Yo la vi Sí, como a no. los 6 o 7 años. Ya peli la vi bien chiquito. No, yo de No, chiquito no me sí vi acuerdo esa cuando la vi. película. Yo creo por Y aquí, la vi no muy sé. chiquito. Pero
tengo una película que para mí es... ¿Nando ya habló? ¿Nando no, No, ha hablado? no. ya hablé. Hola, Dale, Nando, Hook, dale Nando. con No, Hook. no, 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 hablamos Hola, de... Yo Nando. ya hablé. ¿Sí? Sí, ya. Ah, hecha bueno. Hook. Pero ¿cuál película, cuál nostalgia de Así los como 90? nostálgica, no tengo. Él no como tiene, Lo es que que no pasa es sufre que de él- nostalgia. él no tiene emociones. Él dejó un alma- él Los tiene chicos tienen que aprender. sentimientos. Cuando estábamos planteando estos temas, Nando dijo que él no creía en la nostalgia. Eso no existía. Que él no pues sentía es que nostalgia. No, él vive pero como feliz que yo no hoy veo y el cine mañana. Como de esas personas, era mejor en tal época. Eso es verdad. ¿Qué onda, marica? El cine todo el día está evolucionando. Sí, es verdad. pero Son nadie está temas diciendo que era Pero el mejor. tema de estamos la hablando conversación nostalgia. era O los sea, 90, ¿qué me pero... podría hacer falta a los 90? ¿Sabes qué? Las comedias. Hoy en día no hay casi comedias. Nos tocó Jim Carrey en todo su Sí, furor. Sí. Sí. Y eso son películas súper, como pues a mí... Ace Robbie Ventura. Williams. ¿Sabes qué Robin comedia de Williams. los 90 es fenomenal? Loco por Mary. Loco por Ay, Mary, loco por increíble. Mary es Parce, fabulosa. Sí. si no se han visto Loco por Por Mary, favor. Eso no se Internet. hace ya. ¿Ah? Sí. Hoy en día no Hoy hacen en día no películas hacen así. No, películas ya no así. hacen así, pues no. Pero Por es eso. Ben Stiller tratando de American Pie también es una reconquistar a gran su amor comedia. del colegio y es Cameron Díaz. Qué película tan buena. Es Y hay muy hay unos músicos que aparecen cada tanto como a hacer trovas de lo que está pasando. Es muy Véanse Loco por divertida. Mary, O sea, por Loco por favor. Mary es una Buenísimo. gran comedia. Sí, por de eso, acuerdo. pues yo siento que hoy en día no hay ese tipo de comedias como Ujú. de los 90s que yo sí disfrutaba, no sé, Ace Ventura me encantaba, Ujú. todas las de Ben Stiller, o sea, había mucha película bacana de los 90s, hoy en día como que... Me gusta, no, a mí me gusta como, claro, digamos como que en cada década se va pensando diferente, obviamente lo que dice Nando, va evolucionando el cine, entonces no puedo decir que es que extraño la ciencia ficción de los 90, pero extraño las ideas que tuvieron para las películas de ciencia ficción en Claro. los ¿Cómo 90, cuáles, entonces amigo? Terminator. O sea, Claro. que igual es un tema que sigue vigente y está más vigente que nunca. Hoy en día Sí, claro. Y después está... pero esta no sé si... Robocop. No. Robocop es de los Ro- 80. de los Pero 80. Robocop También 2. la Sí, Pero Robocop 2 sí es fue- noventera. O ¿cuál? la Eh, 2, Robocop 2. Marica, creo que Y son Armageddon no ochenteras. es ¿También? noventera. Sí, Armageddon es Armageddon, súper noventera. entonces, Sí. Sí, en 99. Como 99, sí, 98, sí, sí. Sí, 99. 98, 98. Sí, Entonces creo que como que esa ciencia ficción, no, bueno, digamos es lo más conocido, pero ¿qué otra ciencia ficción? Así? De los Matrix, 90, Matrix. Matrix Sí, pero- es bueno, sí, 99. claro. Pero pero- Matrix también estaba bordeando con los 2000. Sí, Jurassic Bueno, Park también es ficción. no, sí, pero- ¿Sabes cuál es de comedia y Pero de como ciencia de, ficción? como de destrucción de la humanidad. Mars Attacks. Mars Uy, Attacks. sí. Háblame con Mars Mars Attacks. Esa sí, esa ya Creo que- hablamos de creo esa. que es mi película favorita de Tim Burton, Mars Attacks. Porque aparte del elenco es buenísimo. El elenco buenísimo Sí, 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 y no. la película es divertida. Que básicamente los marcianos vienen a atacar la Tierra y son unos bichos súper irracionales. No hay cómo lidiar con eso. Y destruyen Pero es una todo. película que también ha envejecido bien y que en el momento no fue bien recibida. En el momento creo que era una Creo que no opinión la muy entendieron. dividida. No, nadie Es que lo entendía. Era una opinión muy No. Y dividida. perdóname, pero yo de chiquito también cuando lo vi a mí simplemente me parecía como interesante visualmente, pero yo no entendí la película de chiquito. Yo O sea, me la volví a ver y yo me después fue acuerdo que me mi pareció primo todo el día divertida. me decía que la odiaba, man. Yo me acuerdo que esa película me la vi en Miami, de esas cuando tú ibas al hotel y podías comprar películas. Ajá, Sí. pay-per-view. Sí, como Marica Mars Attack, la puse y yo era como, esto es la verga. O sea, a mí esta película, me acuerdo me vi esa y me vi la película de Beavis and Butthead, Marica, en el hotel. Vives en De- Monterrey. Do America? Do America, increíble. O sea, Sí, sí, la recuerdo. obvio tenía Bueno. que como 8 años. Entonces, También dentro de la nostalgia de los 90, no solamente las películas, ahí dice Daria, ¿Qué cosa? Ah, Daria. Daria, Buenísimo. sí. Daria. Celebrity Deathmatch. Celebrity Celebrity Era Deathmatch. el mejor Sí. programa de MTV era Celebrity Deathmatch. Para los que no lo conocen, Era muy básicamente tostado. eran básicamente peleas Eso a sí era muerte frito, marica. de muñecos de plastilina Eso sí era frito. que representaban Era una celebridades. Sí. Era entonces que Michael Jackson contra Mike Tyson. Sí, Sí, o sea, Y terminaba nada más de todo, o sea, era super gore, Era era, buenísimo. o sea, eso Se era una, arrancaba en la fritera. cabeza, sí era muy bueno. Eso era una fritera, pero era buenísimo. Sí, como que la nostalgia de los 90 también viene acompañada, porque ahorita hablábamos tras de cámara un poco también, digamos como que en ese momento las películas per se tenían un tiempo de maduración, ¿no? Y entonces no solamente, lo que hablaba también ahorita Nico, la forma en la que se ve el cine hoy en día ha cambiado un montón. La expectativa con la que uno esperaba una serie o una película también es distinta. O sea, antes uno veía una serie, hoy en día son pocas las series que en televisión abierta o en cable siguen haciendo un episodio y que lo estrenan cada semana y la gente se sienta a esperar
ese episodio cada semana, que eso también hacía parte de la emoción de ver una serie, que uno decía como, en la próxima semana, así como ustedes esperan, así con esa expectativa, este episodio cada miércoles. Por favor. O sea, en los primeros 15 minutos cayó Spotify. Con esas porque no- películas tú veías como eran más poquitas, digamos, como las películas grandes, como tú veías mucho la influencia de una y las referencias que se hacían mucho entre otras películas. Ajá. Entonces tú empiezas a ver, digamos, cuando llegó Tarantino, tú de repente viste cómo todo giró como a hacer cine como él. Sí. Y Sí. tú empiezas a ver las comedias. como una impronta. Las comedias tú veías como vainas súper, como las frases icónicas, las empezabas a ver en otras películas haciendo Sí. referencias y era así como... Tú ya empiezas a ver de dónde es esto, tal, te ibas a ver esta película, la otra, como el chistecito viene de acá. Entonces se jugaban mucho como que había... Se mezclaban mucho películas así como haciendo referencias una a otra y tú empezabas a montarte, me tengo que ver esta película porque la están haciendo referencia en esta, acá. Claro. ¿Será películas de los mismos estudios que hacían eso o ni idea? Ni idea. Pero podríamos investigar. Pero yo en creo, algún pero yo momento. creo que podría tener mucho que ver Tendría, también pues. como una correlación ahí como entre somos como de la misma familia, Claro, podría así puede ser. como decirse. Pero Le hago una pregunta a Nando, ya que a usted le encantan las películas de terror. ¿Cuál es su película de terror preferida de los 90? De los 90s, o sea, como que... ¿O cuál fue la primera película que usted vio de terror en su vida? Ah, no Guau. sé, me habrán puesto a ver Marica Chucky o Freddy Krueger. En la tele. No, pues ahí porque mi primo era de los que tenía el guante. Ah, sí, sí, la la de la Freddy Krueger. máscara, Ok, entonces ok. mi mamá me acuerdo que cuando no quería comer era, voy a sacar el guante. Ush. Y uno de una, ya voy. Marica, como, Marica. eso sí le tenía pavor, pero película que me acuerdo que dije, la verga, Scream. Scream. Claro, Scream. Scream cambió como mucho el esquema Sí, sí. slasher y todo en los 90. Y vayan a revivió ver el género. Scream. Creo que es una película Es- que hoy en día la gente no la venera tanto como debería ser porque a mí también me parece que esa película es sensacional. A mí de los 90 me parece, o sea, la que más me impresionó era la de Blair Witch Project. Blair Witch Project es Yo iba a hablar de esa película. Porque fenomenal. Ya ahí acuérdese rompieron, el esquema. ahí rompieron el esquema y Rompieron después las todo. películas de hoy en día, o muchas de las de los 2000, Sí. comenzaron a ser como medio así. Sí, era como si actividad fuera grabada en un video. documental. Sí, como en un ellos documental. aplicaron muy bien porque los manes, o sea, como hicieron el mercado de la película, lo hicieron como si fuera una película, como si hubiera sido algo de verdad, un documental Sí, de verdad. exacto. Y en esa época tú no sabías Exacto. cómo, pero había Abrieron una página como, web, esta gente se perdió. entonces todo el mundo se creyó el cuento como, uy, me voy a ver la película donde se perdieron 3 manes en el bosque en Maryland. Es y uno se increíble. comió el cuento Sí, uno de sí. que eso había pasado de verdad. Un Y era mercadeo, como, sí, es encontraron verdad. las cintas y no las están dejando ver a todos. Esa película es fenomenal. Sí, esa si se película quieren es fenomenal. pegar un susto y cagarse, véanse el proyecto de la Yo bruja me de vi Blair. esa película De en el ahí cine, después se güey. desprende lo que es actividad paranormal. Sí, sí, sí. Incluso Cloverfield un poco, que es ciencia ficción, Sí. pero pues es esta idea de que la cámara es parte de los personajes y están filmando lo que les está pasando. Sí. También hay películas más como por el lado comercial romántico. De repente también se empiezan a hacer como todas estas películas. Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump es bella. Y se empiezan a hacer como películas que están más como por el lado, entre comillas, de comedias románticas. Y hubo una época en donde se hacía mucha comedia romántica. De hecho, muchas actrices... Es que tipo- comedia romántica, es que Forrest Gump. No, la Forrest cagué. Gump, no, Forrest Gump no es una comedia Ya, romántica. eliminen eso. No me hagan caso. No, pues Forrest Gump no es una película Pues, romántica. Es no, por eso una no tragedia es una romántica. Cuando tragedia. lo romántico es una tragedia. Es una épica de un personaje, pero bueno, usted está hablando de Sí, sí, comedia perdón, romántica. perdón. No, pero no, todo bien, pero yo estoy hablando como de lo que decía Nando, o sea, como que de repente como que se instaura un estilo de hacer Sí. un tipo de película y cómo funciona comercialmente. Y como en ese momento, volvemos a lo mismo, las plataformas y todas esas cosas no existían. Entonces, la única forma de vos querer ir a ver, no sé, por ejemplo, a Julia Roberts o a alguna de estas actrices que se convertían en el sweetheart de Hollywood, era era irte a ver una película de ellas en cine. Y a veces era buena y a veces no era buena, pero como que en los 90 se instala mucho como esta vaina de películas románticas y las figuras y las estrellas, sobre todo mujeres, ¿cómo es que se llama? Ice White Shot es una película romántica, No. Uf, pero hay romance. Es una vaina es un thriller. Es un thriller, es un thriller y es bastante retorcido. No, No, sí, eso no lo sé, sabemos. película romántica, aunque esa es ochentera, no sé. ¿Usted has Pretty pensado, por Woman, ejemplo, When ¿no? Harry Met Sally?
Buenísimo. Sí, esa es una Buenísimo, sí. gran Sí, película. 90s sí. que Sleepless en Seattle fue de los Telma y 90. Creo que Luis es también. 90, 91. Thelma y Thelma y Luis Luis. también. Por favor, si no han Marica, visto You've Got Thelma y Mail. Luis. You've Got Mail. ¿Cómo se llama la actriz? Meg Ryan. Meg Ryan. Meg Ryan fue la Meg protagonista Ryan. de todas City las, of Angels. de Sí, todas uy, las sí. películas ¿Eso es con Nicolas románticas. City of Sí. Angels es el remake gringo de De- Las Alas del Deseo de sí, Wim sí, Wenders, Wim la Wenders, alemana. no, Demi Esa Moore y Meg Ryan eran como las Y actrices. de- Cameron y- Díaz. Pero Cameron Díaz fue más hacia los 90. No, y escuchame. Perdón, hacia los 2000. Sharon Stone. Sharon Stone, claro, Sí, por supuesto. Instinto Básico, Basic Instinct, pues la famosa. man. Winona la Cruzada de Ryder. Tierra, Winona Ryder, Winona Winona Ryder Ryder. antes de su pequeño Bueno, problemita. Cameron Díaz. Que Cameron estuvo en La Díaz. Máscara, Loco por Mary, sí, ya está. El boom de Cameron Díaz también fue en los Sí, Fue en la 90. máscara, en realidad. Fue La Máscara, esa fue la primera, película claro. de ella. de ella. Luego fue que llegó ya Los Ángeles de Charlie. Ah, y todo, dude, ¿no? 90 tuvimos que todo el boom de Nicolas Cage. O sea, Sí. bicicleta Y- que La Roca, Face Face Off, Off. con Air. Uy, con él, Dios mío. Ah, ¿qué Ya tal si vi- hablamos un poquito de Face Off? Porque vos O estás sea, obsesionado con esa película. Yo creo que Ay, que la Face Off verga. es una Ay, la película- verga, A ver, buenísima. para nuestros escuchas vamos a hablar un poquito de qué se trata Face Off. Face Off es básicamente policías y ladrones, pero para que policía pueda atrapar realmente al ladrón, Se cambia la tiene cara. que intercambiar la cara. O sea, a los dos los meten en una sala de cirugía, les cortan la cara y a Nicolas Cage le ponen la cara de John Travolta y John Travolta le pone la cara de Nicolas Cage. Y el que es el verdadero criminal termina en la casa del policía, porque nadie puede saber. Entonces está durmiendo con la esposa, dándole el desayuno a los hijos y el policía está en la cárcel tratando de resolver lo que tienen que resolver. Esa película solo podría haber existido en los Los 90. Pero por supuesto que sí. favor, O sea, busquen eso, esa ¿a quién más se le película. ocurre un trasplante de cara? No, o sea, Ni por el favor. trasplante O sea, de porque cara. aparte no tiene ningún sentido, porque Sí. no es como que les cambian la estructura Y ósea. médicamente es como- imposible. Con un láser, con un Pero láser. un Sí, láser, mover los con un- pómulos, sí, con un les láser. cortaba la Sí, entrada, sí, sí, o sí. sea, Es más, la impresionante. escena en donde le empiezan a cortar había hubo el- lipo instantánea, ¿te acuerdas? Para Travolta, lipo instantánea. sí, Ah, también, sí, claro, sí, porque también, claro, sí, los sí. cuerpos eran distintos. Era como Mrs. Doubtfire, pero con sangre. Sí, Pero como sí, violenta. en bien realidad esa violenta. película solamente pudo haber existido en los 90. Eso sí es, Ah, eso esa es, peli- eso es una como realidad. que hay unas ciertas películas de, o sea, ¿qué tan la cara de los 90 es Nicolas Cage? Es mucho de la cara de los Uy. 90. Nicolas Cage es Y Tom 100 Hanks, por- ellos y dos Tom son Hanks, como- claro, Tom ellos Hanks. eran las grandes estrellas de los Nicolas Cage 90. también tuvo Gone in 60 Seconds. Gone in 60 Seconds. Esa creo que fue más 2000 era, ¿no fue 2000 O era? 99, Puede de ser por ahí. pronto 99, 2000, sí. Sí. ¿Ustedes se vieron Los Hijos de la Calle, Sleepers? Sí, buena. Sí, con sí, Brad sí, Pitt Lo y que, Robert De sí, Niro. claro, lo sí, que pasa sí. es que esa película cuando salió yo estaba muy chiquito, entonces realmente yo me acuerdo como el boom de la película porque Ujú. por alguna razón como que no sé por qué todo el mundo hablaba de la película, pero yo me la vine a ver fue ya de grande y la verdad, peliculón, o sea, es un gran guión de esa película porque rápidamente, son unos amigos que cometen un crimen por accidente de chiquitos, van a la cárcel todos y cuando van a la cárcel, pues ocurre una cantidad de cosas dentro de la cárcel, los violan, en fin, o sea, una cantidad de abusos y luego ellos deciden tomar justicia por su propia mano. Entonces, o sea, véanse esa película porque buena. es muy buena. Y a eso, con lo que me refiero con eso, es como, yo no digo que hoy en día, o a ver, hoy en día hay películas también que tienen unos grandes guiones y unas grandes historias y no sé qué, pero volviendo al tema como de los efectos especiales y los recursos que se podían llegar a tener o no en ciertos momentos, sobre todo en los 90s, creo que el peso recaía más sobre la historia y sobre los actores que sobre los efectos. Que eso también hace, creo yo, que la nostalgia sea más grande. Porque vos recordás, yo siento que hoy en día, no sé, a no ser de que, perdón, vuelva a traer el tema Dune, ¿sí me entendés? Pero a no ser de que sea una película de ciencia ficción como Dune, en donde la historia es tan bien encajada y demás, que vos de verdad te quedas con la historia, también con los efectos, pero te quedas sobre todo con la historia. Hoy en día como que uno va al cine y uno se queda más con los efectos que con la historia. Y cuando la historia no tiene muchos efectos, como que la historia pasa desapercibida. No estoy diciendo que en todos los casos, pero digo que, o sea, yo pues personalmente siento que hoy en día como que el tema de los efectos le quita mucho como protagonismo al tema como de las historias y los actores. En los 90s
creo que mi nostalgia tiene que ver también con eso, como que volvemos a lo mismo, uno quería ir a ver al actor, uno quería ir a ver Sí, porque qué la historia. eran estrellas. era la estrella, Uno no era qué sabía pasó nada con de- Nicolas Cage, No, qué y- pasó con... Creo que algo muy importante que también tiene que ver con todo lo que decís es volviendo un poco a que en esa época no teníamos la posibilidad de ver lo que se nos diera la gana en internet Exacto. en cualquier momento. Sí, no era Entonces on demand. había una expectativa y una emoción y el hecho de que vos tuvieras que realmente es, o sea, yo creo que mucho de la nostalgia tiene que ver con ese tiempo acumulado de uno chiquito de quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto y Sí, no sí, tengo sí, la acceso. ansiedad de quererlo ver. Entonces, mucho de eso creo que se queda impregnado dentro de uno. Yo me acuerdo perfectamente de salir de las películas de James Bond saliendo así con mis primos, ¿me entiendes? Salía uno así jugando Sí, que uno era... vamos a jugar, como sí, que sí. uno quería ver la película y después jugar a lo que había visto, ¿sí me entiendes? Entonces, no Sí. había... Era otra... Y bueno, otra la edad, ¿no? Ahorita no Sí. podemos... Bueno, pues, salimos a jugar. ¿Qué quieres hacer si apenas salgas de Brutales? No, ¿Qué pero- quieres hacer? O un edificio. Pero esto Un que edificio. en los 90 ponle, salimos, nos tocó O Nosferatu, GoldenEye, chupar la sangre. GoldenEye, y después sale el juego, que eso fue, o sea, en los 90 sí hubo como mucha vaina que marcaba la cultura. Sí. O sea, y marica, la gente se vio Matrix, todo el mundo como por 3 años era disfrazado de Sí, Neo, sí. marica. Ah, ok, bueno. Cuando salió Fight Club, todo el mundo quería ser como Tyler Ay, Durden hablemos de Fight Club, y armar Fight Clubs y darnos en la jeta, vainas así. Sí. O sea, hubo mucha película que marcó culturalmente. Pulp Fiction cambió el cine. Kill Bill, por ejemplo, 100%. aunque Kill Bill ya es mucho más, Sí, es 2000, mucho ya más, más mucho 2000. más reciente, pero yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de eso, una niña en mi colegio, cuando salió Kill Bill, ella se vestía como Uma Thurman, o sea, compró la En sudadera enterizo, claro, amarilla, ajá. los zapatos amarillos, porque me acuerdo que en esa época, cuando salió la Fue película, ayer 2000 era. sí, Sí. sí. Pero a lo que voy yo es como que de todas maneras, o sea, hay películas que marcan lo que vos decís. Matrix, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando me vi Matrix por primera vez, que además de todo estaba más chiquito y entonces pues yo como que no entendía muy bien la película. Yo esa película me la vi como 4 veces antes de entenderla, de verdad. Pero me acuerdo que todo el mundo jugaba porque era la primera vez de El esta... bullet time, sí. Claro, de eso- y no sé qué, y la bala que le pasa aquí, no sé qué, y uno como que duraba días enteros imaginándose cómo habrán hecho eso, y de repente entonces uno pasaba por cable, y entonces era el especial de cómo hicieron La magia película del detrás cine. y uno era como, wow. Y para esas secuencias fue un montón Sí, de cámaras. Ajá. Sí, es cosas que de pronto hoy en día se harían en CGI. En los 90 buscaban el recurso práctico. Práctico. ¿Cómo filmo Sí, sí, esto? claro. ¿Sí me entiendes? No, pues tenemos que poner 800 Creatividad. cámaras alrededor. Claro, creatividad y presupuesto. Presupuesto, sí. Porque Claro. también eran, no sé qué será No, por más eso, en costoso. cuanto a efectos, esa cambió y ponle cuántas películas después de esa no era pum, la bala ahí. Claro. Todas. Pues, Hoy en día como lo sigue- Wanted, la Sí. que, Sí. que curvean las Pero todas las balas. Ah, películas sí. empezaron la cámara Sí. lenta de la bala saliendo Sí. y pasando. Se volvió, es que Se volvió, sí, Tendencia, se volvió sí. una tendencia y se Es volvió que como por un punto eso se de inventaron la referencia. cámara esa que filma 1000 cuadros. No, mentira, no sé si por eso. Sí, ni No, idea. Pero bueno, de pronto pero alguien puede dijo, ser, sí, puede como ser. que Puede- puede haber pero- ahí. impulsado la creatividad o las ganas de querer ver eso a esa velocidad. ¿sí me Pero, entiendes? pero también el detrás de cámaras, o sea, yo creo que eso es muy noventero también. Hay una Sí. nostalgia de eso también. Yo me acuerdo que uno quería ver el detrás de No, cámara ¿se de la acuerdan? película. Había un programa, creo que en Discovery, porque Se en llamaba esa La magia época del cine. compartíamos los canales, a veces eran compartidos, ¿no? Era como que la primera hora del sábado, las primeras horas era Cartoon Network y luego pasaba a ser Discovery Sí, Channel. sí, 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 para sí. que Pero vean no, lo que señor, no les tocó. Era a un los señor que jóvenes, vivía en para que vean. Miami que decía, bueno, ya Imagínense. son las 12, entonces ahora vean, Ya pasó la hora de los Discovery niños. Channel y por la Pero noche Animal Planet. No me acuerdo a qué hora era, pero cuando empezaba Discovery Channel ponían La magia del cine, Sí, sí, sí. que era un programa que yo creo que todos lo vimos. Sí. Era el detrás de cámaras y te mostraban los animatronics y los robots y cómo explotaban las cosas. Ese programa creo que fue de las cosas El que a Día mí de la más me Independencia. conectó con querer hacer cine. Sí, Sí, 97. claro. Entonces, el Día de la Independencia, yo me acuerdo mucho un capítulo de La magia del cine donde mostraban cómo la escena cuando vuelan la casa, la casa blanca. Que era Sí. miniatura. Que era Sí, miniatura y natural, eso era sí. con explosión de verdad y era como ¡boom! volando. Pero ¿sabes qué es lo eso nos chistoso? tocó full en 90s. Sí. Independence Day, Armageddon, Sí. Godzilla, Pues- uno veía, era para ver destrucción. Todo de eso ciudades. aproximándose el Y2K, ¿no? De Sí. pronto un Pero poco... ¿saben qué es lo chistoso? Que hoy en día sigue siendo un recurso de efecto especial hacer las cosas en mini para poder hacer las Pero ya muy explosiones. poca, Sí, o sea, muy poca ya, gente hace ya ni muy de poco modelo. de eso, Sí. sí.
Sí. Es muy que pocas horas. es toma única la explosión si haces un Toma modelo. En un exacto. Y tiene computador que la ser, puedes hacer todas las veces. y tiene que ser un modelo muy exacto, pero Estudié en computación, no arquitectura. pero creo que, a mí, volviendo a lo que vos estabas diciendo, a mí también parte de lo que me empezó como a enamorar de esta profesión era el detrás de cámaras. Total. O sea, a mí, cada vez que yo veía un especial de detrás de cámaras, a veces me parecía hasta más chévere que verme la película. O sea, como que, o yo me veía la película y quería ver el detrás de cámara. Hay una que de pronto no... Matilda, yo no sé si ustedes se acuerdan de Sí, obvio. Matilda, pero me acuerdo que eso daban un montón de lora cuando ella Sí, sí. empieza como a volar A volar todas las las cosas cosas, alrededor. a desordenar la Y casa. que uno ve eso por primera vez y uno dice, y luego cuando vi el detrás de cámara eran hilos. Mm. Sí, Y todas esas cosas, que esa es la magia del cine, que también es la magia del teatro, que son los efectos que pues te meten en ese plano ficcional y en esa... Fue lo que a mí me empezó a enamorar. Y creo que en los 90 había una cosa que era como uno no sabía cómo se hacía. Entonces vos tenías que imaginarte. Y entonces cuando te lo mostraban, vos decías como, wow, Claro. yo quiero estar en ese escena Hay- en donde las sí. cosas vuelan alrededor mío. hay otra película, no sé si es de los 90, que es la película sobre un volcán. Un pueblo. Volcano. Volcano. Dante's Peak, Dante's Peak. que esa es con Pierce Brosnan. Sí, esa es del Ah, 90. no, pero la otra es con Tommy Lee. 97 no porque fue 97 que al mismo tiempo salió Volcano. No, y porque eso Volcano es la 96. de Ley. La de Sí, Tommy sí. Lee, la de Tommy Lee ¿Esa también es de Jones, los ¿no? 90? Sí, sí. Ay, Eso Twister. súper- Ustedes no se vieron. Uy, claro, Twister, claro, Twister, sí, noventera sí. también Era, buenísima. todo el mundo hablaba de la vaca volando. ¿Viste la vaca Sí, volando? está Me acuerdo que todo el mundo buena. tenía el mismo comentario. Yo creo que salió en el tráiler y nadie vio la Y también película. vieron cómo, y también cómo la hacían y las cositas esas que volaban. Sí. y Eso, no sé eso qué. también lo hicieron con miniaturas, güey. Qué Es que lindo. casi era como todo en los 90, sí, era efectos En especiales. escala, lo claro, hacían había que en trabajar en escala. escala, porque no teníamos los recursos tecnológicos. ¿No teníamos? No tenía- ¿Quiénes? La humanidad. Ah, El bueno. estudio de Juan Camilo, ¿no? La- Juan la- Camilo, Juan la, Camilo. la humanidad. Yo la tengo humanidad. una película que, lo que decía ahorita Nando, yo quiero hablar de una película de los 90, que para mí es una de las películas más ¿Con subvaloradas. qué va a salir? Sí, ¿cuál? ¿Cómo va? ¿Con qué va a salir? No. una película. No sé si la han visto, pero es Hook de Steven Spielberg. Uy, Vos, o sea, Peter Pan. así como él está obsesionado con Los Sopranos, él está enamorado y obsesionado de Hook de Steven Spielberg. Hook, te voy a decir una cosa que es genial de Hook. Y es una colaboración que no es habitual. Y es Spielberg y Robin Williams. Yo no sé si Robin Williams actuó en alguna otra película de Spielberg. Podrán corregirme, pero yo no recuerdo ninguna. No. Son dos sensibilidades muy particulares. Entonces, ¿qué es lo que tiene Spielberg? Tiene esta maestría con la cámara, tiene esta maestría con el montaje, ¿sí? Como que tiene la forma, o sea, Spielberg logra dentro del mismo plano que te está contando cómo la señora está eligiendo qué pigmento quiere comprar para su vaina y por fuera de la ventana estás viendo al niño que por algún motivo necesita el color que la señora está llevando. ¿Sí me entendés? Hay una perfección en cómo Spielberg arma sus escenas y la música, yo creo que todos podemos reconocer la música de E.T., la música de Spielberg. Eso es John Williams. Spielberg es un man, es realmente un teso, un virtuoso de la dirección. Es un autor. ¿De qué año es esa? ¿Esa es antes de Creo que Jurassic 90, Park? sí, Esta eso, es ahí 90, golpe de 91. 90. ¿Y qué es lo que le mete aparte? Bueno, es básicamente Robin Hood, ya viejo, grande, teniendo que volver al país de nunca jamás. Peter Pan. Eso, ¿qué dije Robin Hood? Es Peter Pan. Yo como, what? Perdón, es Peter Pan, no es Robin Pero si Hood. este Así podcast como se digo llama una ¿cómo cosa, se digo llama? otra. Menos mal me corrigieron rápido. No, es Peter Pan, Y Michael sino que, Jordan. pero es Michael Jordan. Pero se trata Michael más o menos Jackson. de lo mismo. Se trata más o menos de lo mismo. Entonces, a Peter Pan, que ya creció y ya se le olvidó el país de nunca más jamás, ya se le olvidó ese niño interno, el Capitán Garfio le secuestra a los hijos, se los lleva al país de nunca jamás y este man tiene que volver a rescatarlos, pero para hacerlo tiene que recuperar su imaginación, reconectarse con su niño perdido interno, todo esto. Entonces, a ver, más nostálgico que ese tema, imposible. Ahora, ver a Robin Williams interpretar este papel, liderado musical, visualmente, todo por Spielberg, es una experiencia, parce,
Yo la última vez que vi la no puedo parar de llorar. O sea, me dan ganas de llorar en este momento que me le estoy acordando. Ah, estás ¿Sí? como el tipo de No, ese. sí, ahí no estoy aquí. Por eso se llama la película así, aún estoy aquí para Pablo, todavía sigo en ti. literal. No, pero eso está Pero lindo. no, vean, Hook es una película hermosa porque es una, o sea, de verdad lo digo, una colaboración entre dos personas, como la sensibilidad que tiene Spielberg para contar las películas y para conectarse con los niños y con la magia y las fábulas y todo esto, con un actor de la calidad de Robin Williams que logra encarnar este Peter Pan. Como este man que aparte él al principio es como todo ejecutivo, ¿no? Tal, el celular, esos celulares de los 90 de... sí, como clac, clac. Para abrir ese celular necesitabas 4 movimientos. Y entonces este man volviendo a reconectarse con eso, pero estás viendo los ojos de Robin Williams haciendo... No, la película es... Vayan a ver Hook o si no, no sigan viendo este tipo ¿Y de... dónde? Esa está en Disney, ¿no? Sí, supongo. Debe Sí, estar en está en Disney, Disney. creo que me la repetí en Pero es Disney. que ahora que tocas el tema de Spielberg, por ejemplo, la última película que sacó Spielberg, que se llama Los Fabelman, habla sobre eso, sobre lo que estamos hablando acá, no de la nostalgia noventera, pues, pero de la nostalgia que produce es esto que a nosotros nos apasiona y por lo cual estamos aquí reunidos nosotros 4 y por los cuales seguramente muchas personas nos están viniendo a oír también, y es el cine, ¿no? Como una experiencia cinematográfica, como el ver estas imágenes al frente tuyo, estas historias, estos efectos, estos actores, estas cosas, este primer acercamiento que uno tiene o que uno recuerda. Yo creo que casi todos podemos recordar la primera vez que fuimos a un cine o casi todos podemos recordar la primera experiencia o la primera película que nos marcó. Sí, o sea, que uno dice como, pucha, yo esa película, con la primera vez que me la vi, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La película Los Fabelman de Spielberg que sacó creo que en el 2023, si no estoy mal, Sí, por ahí. habla de eso, de él como cineasta, o sea, él cuenta la historia de cómo cuando niño su mamá lo lleva a ver por primera vez una película y él se enamora de esta imagen de un tren chocando, que es lo que hablábamos ahorita, como que él se quedó pensando como, pero ¿cómo hicieron que un tren chocara y explotara y yo lo estoy viendo acá al frente mío? Y él llegó a su casa a querer reproducir eso y se obsesiona tanto y de repente se convierte en un cineasta porque él quiere tener el poder de la magia de poder reproducir eso que él vio en una pantalla. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que ver con la nostalgia de los 90 también para nosotros un poco, y es como el recordar también que esto de lo cual nosotros estamos hablando, el cine per se, es algo que lo hacen los humanos, que lo hacemos nosotros, que hay una sensibilidad, que es un arte y que hay para todos los gustos, que hay para hacerte reír, para hacerte llorar, para asustarte, para ponerte a pensar, para no ponerte a hacer nada, para ponerte a cantar, a bailar o lo que sea, pero hay o sea, eso es lo bonito de esto, que Hago una pregunta. claro. A ustedes también, porque creo que también algo que se hacía en esa época cuando estábamos chiquitos era que de pronto utilizaban nuestros padres o mamás, lo que sea, algún ejemplo de un personaje de una película para leccionarlo a uno. Sí, obvio. Entonces, yo quiero preguntarles a cuántos les dijeron que la historia de Forrest Gump era verdadera. ¿No? No, A mí me decían no. como, si ese tonto puede hacer todo eso, ¿usted por qué no pasa matemáticas? Ah, no, pero te tenían un concepto No, muy bajito. no sé. Por eso terminó estudiando cine también, güey. Claro, total. Sí, necesito ver cómo El lo hizo. concepto era, o sea, bajaron la barra al nivel del piso Sí, para que claro. te tropezaras con ella. Porque, Claro. o sea, no, mi mamá usaba, no, sí, o sea, como que a veces sí, como que había, no me acuerdo en estos momentos, pero como que, ¿usted se acuerda lo que le pasó a no sé quién, no sé dónde? Pues le va a pasar a usted, sí, o sea, como que sí, porque volvemos a lo mismo, en ese momento, como que todas las referencias del cine, de la televisión inclusive y lo que sea, como volvemos a lo mismo, como no había la facilidad y el volumen que hay hoy en día, porque hay un volumen de producción impresionante, muchas veces le pasa a uno que uno está en una plataforma y uno dura una hora viendo a ver qué ver hasta que uno dice, ay, no sabes qué, o uno vuelve y ve lo mismo, Friends. Siempre. Claro, Entonces, sí, no, exacto, ya no. en ese momento vos no tenías tanta, entonces lo que te sentabas a ver lo veías. Claro. ¿No? O sea, y si lo veías con tus papás, así fuera incómodo, uno como que volteaba a mirar. Porque yo me acuerdo que uno, pues, viendo películas y había de repente una escena de sexo y la mamá empezaba como... Sí, sí. Ay, adelántelo, un vasito con adelántelo. agua. Y uno Adelántelo, entonces, así como... adelántelo. Y entonces, no, como que ser incómodo. Eso está pero- muy fuerte para los niños. Ajá, pero igual uno la veía. O sea, A mí me pasó alguna vez que me Sí, tapaban los ojos. claro, y es que eso no lo ¿te puedes ver. tapaban los Yo ojos? creo que sí. Claro. ¿Sí? Sí. No, a mí... Ahí está. Hay una A mí película no. que estoy acordándome así como esa sensación, pero creo que esta película no es del 90, pero creo que es una película que a mí sí me marcó que se llama Willow.
Me suena mucho. Widowmaker Es como- del 80 y pico, sí. Con Val Kilmer y... Exacto, que es como, Warwick, es como ¿cómo se llama? nuestro Señor de los Anillos de la época, porque era, era algo que pasaba como en una, sí, como en un Mundo fantasioso. sí, en un mundo fantasioso. Esa y después la del perro, ¿no? ¿Cómo se llama? El mundo? ¿Beethoven? No. ¿Nunca Pero vieron Beethoven- Ah, Beethoven? Beethoven sí, no, la Beethoven. del otro, Beto, claro, ¿cómo se por llama? favor. La del perro volador, huevón. ¿Cuál perro? ¿La Fakes? No. Deja de comer chocolates con Espera, agua. espera, ¿cuál perro volador? Es un perro blanco volador. El viaje de... que es como que el niño se monta... es un perro... Ah, la historia sin fin. La historia sin fin, que tampoco es de los sí. 90. Ah, la historia sin fin, eso es Perro. chévere. Sí, es, Ah, un perro que es un vuela. perro dragón O volador. mi amor encogía a los niños. Esa es ¿cómo de los que? 90, Esa también sí, es de sí, los de los 90. Esa 90. película también Pero fue vení, qué buena era Beethoven. Beethoven, buenísimo. A mí no, a mí Nunca vieron Beethoven Los era pe- un perro las- San Bernardo las que películas de rescataba perros, perros no, que iban a sacrificar, rescataba a la familia de... Era para llorar, uno Eso fue lloraba otro con género, Beethoven. eso fue otro género Sí, de los pero- 90. Las ¿Qué? películas Las de películas- perros y las películas Sí, de gatos y las sí, películas de pájaros y las películas de... No. Los animales se Ah, convirtieron bueno, en liberen a protagonistas. Willy. Bueno, liberen a Willy. Sí, liberen era a muy- Willy. Liberen a sí, William. Willy, total. La Liberen a Orca, Willy. ¿se acuerdan de La Orca? O sea, Esa, había una libre. había una película que se llamaba La Orca, que era La Orca Asesina, que era como de una... Sí, pero eso también es como 70 después de Jaws. Y Bueno, la sí, vaina. sí, bueno, yo me lo vi en los 90s. Ustedes se alcanzaron a ver, yo me acuerdo que chiquito me alcancé a ver Rescatando al Soldado Ryan. Sí. Que salió Sí. como en el Pues yo- 98 y yo la vi sí, como en el sí. 99. Sí, es sí, una eso vaina sí, así. eso fue fuerte. Esa fue de las primeras películas que dije como, esto, Yo me acuerdo que una era muy gráfico. Era un amigo, así me la vendió un amigo, como hay un momento en que un man le tiran un bazucazo y lo atraviesa. Y yo dije, tengo que ver esta vaina. Es como que, si hay forma de No, ver ¿sabes eso, qué? yo quiero Sí, verlo. la escena que Claro. dicen como el que el soldado va, coge el brazo y se lo lleva con él como exacto, como... Esa película es increíble. Eso, y por ejemplo, ahí Increíble. cuando explican en la magia del cine, bueno, no en ese capítulo, pero cuando uno como investigaba cómo lo habían hecho, en algún momento llegaba a ver que o sea, los intestinos eran intestinos de cerdo, o sea, eran de intestinos de cállate, verdad, de sí. Sí. Entonces hay un pedazo en donde hay un man que está le está abierto, tratando de que están meter, sí, tratando de... sí, Y sí. esos son... O sea, entonces eso era lo que tenía. Hoy en día eso no... O sea, por tema animal, De de derechos de derechos de animales, no te van Bueno, a- y si van y no- compran eso como en la carnicería o algo Y así. no sé, mira. De pronto, quién sabe. quién pues sabe. Sí, puede ser. Pero hoy en día ya tienen como... Pero a ver, más ¿ustedes avanzado. creen que la cabeza del caballo... Sí, pero eso fue en los 70s. Pero vos crees que era verdad? ¿Pero cuál? ¿Qué? La cabeza del verdad. caballo del Sí, padrino. sí. ¿Cómo así? Esa cabeza era de Sí, verdad. eso ¿Es dicen que es verdad. Pero ¿y el caballito qué onda? Pues no sé, ¿Lo de pronto sacrificaron? fueron Ya lo mataron. a una fábrica de salchichón y se llevaron una cabeza de un caballo. y listo. ¿Qué? No, espérate. yo averiguo Obvio que por eso el ¿cómo actor así? tiene la reacción que es como por el vaino de sangre que después le dijeron que era verdad, eso fue todo un mierdero. Sí. Ay, que al cine en esas épocas Sí, era otro era juego. Es que obvio. ese no le digan al actor, hoy en día saldría muy caro. Sí. ¿Qué? ¿Una cabeza de caballo de verdad? Pues Wow. claro. ¿Saben qué otra película noventera de acción? ¿Sabes qué otra cabeza de cerdo de verdad? En el Señor de las Moscas. Ah, Esas también. cabezas son de verdad. Claro, claro. Bueno, pues sí. O sea, pues, hoy en día no te van a filmar, no te va una No, película medio imagínate, comercial. vos no podés- vos No no- vas a no. poner nada que tenga que ver con... No con- puedes poner una cabeza de Una caballo, peli de ¿verdad? acción que yo Obvio. sé que ganando la Star. Speed. Marica, Máxima- Speed es la verga. Máxima velocidad. Ay, yo ahí sí es. Para los que no la han visto, es Keanu Reeves y Sí, Sandra Sandra- Bullock. en Y un básicamente bus. un Sí, bus en que un bus. un terrorista pone una vaina para que si el bus no puede bajar de cierta velocidad porque Sí. explota. Claro. Entonces tienen que estar todo el tiempo a máxima velocidad. A 60, Entonces, 60 millas. Y pues pasa de todo. Está Sandra Sí, Bullock manejando y claro. Keanu Reeves tratando de pilotear la vuelta. Gran peli. Sí, gran película. No, en los 90 realmente salieron muchos de las figuras que hoy en día son figuras muy importantes del cine. O sea, hoy en día, 20 años después, yo no, o sea, de pronto Timothy Chalamet es como de las nuevas grandes figuras, pero hoy en día casi todos los actores taquilleros, pues entre comillas, bueno, Zendaya y esa gente pues que como, son como 2 o 3 o 4. Pero el resto de los actores salieron de toda esta camada de películas noventeras que hoy en día siguen siendo súper vigentes y que Claro. además de todo siguen siendo actores súper cotizados y que eso me parece impresionante, ¿no? O sea, también como esa longevidad, pero creo que lo que ha marcado esa longevidad es que en ese momento las películas en los 90s eran, si era un batacazo, era un batacazo. Sí, o sea, y era un hit ni el hijo de madre y vos te convertías en una estrella. Men in Black.
Men Men Black. Black. Sí, Ah, Men in Black, Black. Titanic, Sí, obviamente. sí. Titanic yo me acuerdo que sí fue, todo el mundo la esperaba porque todo el mundo... ¿Eso fue 99? 97. 97 Yo no tenía puedo creer que haya pasado 13, ya. no, Wow. 10 Yo tenía años. 7, 8 10 años. años y yo ya había escuchado por mis papás la historia de un Del barco Titanic. enorme que se Ajá. había... Y cuando salió la película, obviamente los papás llevaron a los niños yo así. fui- Porque además, de todo acuérdate que también Cameron en ese momento, o sea, también cambia la historia, ¿sí me entiendes? De cómo, de los Ah, sí. efectos. No, pues no son efectos, es que el man fue Fue allá abajo así. y filmó el No, Titanic. no, no, pero Antes. además de todo, creó un set Sí, donde bueno, podía eso, hundir. donde sí. podía hundir el barco. Y, Pero o lo sea, más impresionante, bueno, era el CGI, claro, para cuando hacían esos planos de Soy el Rey del Mundo, obviamente eso es puro CGI. Hay una parte que tienen como una Sí, proa de ujú. verdad, bueno, no sé, pero lo más impresionante son las imágenes de la expedición cuando llegan, son reales Claro, del, claro, sí, del claro. mismo, entonces... Había algo incluso, es que yo cuando fui a ver Titanic también a cine, me acuerdo que había algo de, es que esta es la forma en que vas a ver esta historia, ¿sí me entiendes? Como que no había como, me voy a meter a YouTube a investigar qué pasó, Claro. sino como que salió esta película que te cuenta esta historia, entonces había algo de llevar a tus hijos chiquitos. O sea, yo me acuerdo que fui con el mismo amigo de la bazooka de Saving bazooka en la Private panza. Ryan, y los dos pues teníamos 7 años y fue como... Despiértennos cuando se vaya a hundir el barco, literal, como que no nos interesaba, o sea, era una película larga, tenemos 7 años, no me interesa la historia de amor, No, claro. quiero ver cuando empieza a hundir esta en vaina. cambio yo me acuerdo que yo estaba un poquito más grande que vos. Pero sí cuando fui a ver esa película en cine, yo la fui a ver por dos cosas. La primera porque era súper fan de Celine Dion. Entonces como que la Válido, canción, válido. como que la canción era para mí la representación de... Y segundo, porque la historia del Titanic, o sea, la historia de este barco que se hundió por un iceberg y no sé qué, me llamaba un montón la atención. O sea, porque lo que vos decís, o sea, uno de chiquito siempre ha oído que el Titanic, que el barco más grande del mundo, que se hundió, que no sé qué, uno Y decía, había una frase muy importante en esa historia que era, Sí. decía que ni Dios podía hundir. hundirlo. Ajá. O sea, Muy, muy procatólico. eso así, o sea, la historia no era la misma si no se la contaban y omitían esa parte. De acuerdo. Porque de creo que a acuerdo. todos nos la contaron en tradición verbal, oral. Sí. Oye, que era el barco más grande del mundo. Claro, Por el barco eso. más grande del mundo y que los humanos dijeron, este barco no lo puede hundir Dios ni lo Dios. puede hundir, Y exacto. Y toca en ir el a ver la primer- película. sí, y en la el- y moral. a ver cómo se hundió. Y en el primer viaje Dios les dijo, como así que no, tenga. Qué fuerte, sí. Sí, pero realmente los 90s creo que son un gran momento de las películas y O sea, de ya que tocas historias. tú, Sí. lo de Celine Dion también fue como la última época que tuvimos como la banda sonora Sí, la que te banda. hacía la expectativa para la Sí, película. sí. Donde uno compraba el CD de la banda Sí, sonora. Sí, obvio, sí. como la canción de Aerosmith, Sí, Parmageddon. o la de Exacto. My Claro. de Blimp Bizkit, pero esa es del También. 2001, 2000. Sí, Esa esa fue, 2000. fue- sí, para Misión Imposible 2. Sí. Pero tú ahí tenías, sí, tú veías videos de música, ay, el video de esta película, entonces ya veías como, era como Claro. ver un trailer Claro, en o esos sea, momentos. borraban digitalmente a Kate Winslet y ponían a Celine Dion Sí, cantando. como cuando Whitney Houston, que eso sí es ochentero, pero cuando Whitney Houston hizo The Bodyguard, pues lo que es, o sea, la película era igual de grande a la canción de Whitney Houston. claro. Sí, es que exacto, ahí O sea, tú tenías sí, como sí, esta película claro. con qué artista musical la ato para promocionarla en dos medios. Es que casi que el... Sí, Era la sí, patada de sí, Kevin sí. Costner Sí, llevándola recargándola a ella, sí, sí, Yo sí, puedo sí, escuchar sí. en la canción, yo escucho... tum. Pero el tum, yo veo la patada de la puerta, ¿ahí me entiendes? Ay, qué buena, muy buena. Esa es una pareja icónica, Kevin Costner y Whitney Houston. Wow. Hueputa. Y esa película es chévere, de hecho. Yo me vi hace Waterworld poquito. es de Sí, 80. 90 y pico. Esa sí, Ah, 80 y esa pico. también es buenísima. Esa también la recomiendo mucho que la No es de vean. los 90, pero para nuestros capítulos de películas de los 80 hablamos. Waterworld de No, los Waterworld 80. es noventera. ¿En serio? Eso es noventera. Ah, esa película de película antes. recomendada. Sí, que perdió Mundo toda acuático. la plata del mundo. Toda la toda, plata toda. del mundo No. perdió. Puta, hemos hablado de creo que todas las que tengo en la lista. Sí, no. No. Me falta, por ejemplo, As Good As It Gets, que es con Nicholson. Helen Hunt y Sí, Jack sí. Nicholson, que es una peli Sí. linda. Y Sí, Helen bueno. Hunt, de hecho, se ganó el Oscar por esa película. Creo que sí. Sí. Y no sé si él también. Sí, Jack también. Él también. también. Sí, esa peli es muy bonita. Que ella es una mesera Sí, de un es una diner. mesera Y de- Ajá, man, es sí, un sí, man sí, ultra sí. neurótico, Sí, psicótico, sí, sí, maníaco. Y ese sí. mismo niño del sexto sentido. Oiga, que habrá sido de la más vida de chico. Helen Hunt. No Marica, sé, haya no sé, sido no sé, actuando debe un tener poco una en- panadería. No la he ¿En vuelto a qué? ver. No la he vuelto a ver, pero Helen Hunt, gran actriz.
La otra que tengo aquí es El Sexto Sentido, que apareció en nuestra trivia. ¿Sí es noventera? ¿Sí es noventera? Sí, es Sí. como 99. Es como, está en ese libro. Ahí le Sí, informo. ahí Ah, bueno, Todas está en las el libro. rescompensa. I see dead people. No, pues Magnolia está también. Magnolia también. ¿Stealing Magnolias o...? Ah, Magnolia. Mrs. Doubtfire. Mrs. ¡Ay, por favor! Otro hit claro. de Robin Williams. Bueno, Robin Williams también hizo Good Will Hunting. O sea, los 90 Will para Hunting, Robin sí, Williams. pero- No sé si es 80 o Él era 90. gran estrella de ¿Cuál? los 90. Pero la Sociedad de los Poetas Muertos era 80 o 90. Creo que 80, de 90. pronto 90. No. Fueron 90. ¿Sí? De pronto no. Bueno, es que qué tal la cantidad de Marica, películas tan tuvo Flower, poderosas el que man hizo tuvo Uy, Flower. Flower en los 90 Flower. también. Patch Adams. Patch Adams. Parce, Patch Robin Adams Williams es es bueno. hit tras hit. No, este tras capítulo Sí. se debe llamar Robin Robin Williams. Williams. Deberíamos hacer la un cara de capítulo los a Robin 90. Williams. Man, Sí. también tuvimos mucho desastre de Schwarzenegger. Schwarzenegger hizo de todo. Sí, pero, o sea, cuando hizo esa es que Junior, ¿te acuerdas de esa? Ah, es que queda un bebé. embarazado. Ah, Uy, no, no, sí, que era un ¿qué hombre pasa embarazado, esto? sí. Muy demente esa película, está muy demente. Sí, pero bueno, por lo menos sabes que se arriesgaban. No, pero es que tenían Sí. con que, por el hecho de que tú tenías que, o la viste en cine, o compras el cassette. Claro. Claro. Entonces tú, como si no hizo plata en taquilla, recaudabas Esa- plata en ventas. Entonces esa gente se podía dar el lujo de hacer, probemos con un Historias. poco de películas, porque, fin de cuentas, alguien la va a terminar comprando en algún lado. Porque, por ejemplo, Mrs. Doubtfire, volviendo al tema de los efectos especiales, yo me acuerdo que lo que era impactante es que en ese momento un hombre se convirtiera en una mujer y cómo hacían el maquillaje para que Robin Williams pasara de ser Robin Williams a ser Mrs. Doubtfire, que era una viejita marica. Que en la historia es un amigo o el hermano que No, hace... en la historia él es el ex marido Sí, que quiere Sí, llegar. sí, que- pero digo, el que le hace la máscara, no sé si Sí, es es un el amigo, hermano, es es el el hermano, hermano. y él se dedica a hacer voces para caricaturas. Sí. Entonces, por eso se justifica que puede hacer Sí, la voz de una sí, sí, sí. viejita. Ay, vayan a ver, Mrs. No, y es más, eso me la que quiero ver tú ahorita. ves, como La Sí. máscara así también fue buenísimo cuando lo hicieron en Misión Imposible. Cuando se quitan que se ponen la Ay, máscara y se Ah, la rayan. sí. Eso luego en el videojuego uno lo podía hacer Sí. también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, creo que Robin Williams es la cara de los 90s. No, Yo creo hay que mucha gente. Robin Williams, Sí. ¿Vos decís? Tom Hanks es muy Jim cara de los Carrey. 90. Jim Jim Carrey, Carrey es muy sí, cara de los sí. 90. Y luego Brad están las Pitt, actrices. Tom Cruise. Bueno, Demi No, Moore. están sí. Está todos. muchas o sea, estrellas, todos hay están muchas por ahí. estrellas. Sí, que son 90. las estrellas de hoy en día, que este también sería otro capítulo para más adelante, pero ver esas estrellas resurgir también hoy en día, sobre todo las mujeres, Sí, por sí, ejemplo, sí. ver una Demi Moore hoy en día haciendo un taquillero, estando nominada al Oscar De como acuerdo. mejor actriz. Por ejemplo, René Zellweger. Zellweger salió en algo más después. Ella ahorita hizo otra vez el diario de Bridget Jones. Está- pero va- yo no va- vi ni la primera. como la quinta, no, sexta, olvídate cuál que es. Van a- yo no voy a ver ninguna de esas Ay, películas. perdón, pero esas películas son buenísimas. O sea, la Mira, primera y la espérate, segunda son perdón. buenísimas. Yo no voy a ver una comedia romántica con Hugh Grant, Colin Firth y René Zellweger. Pues te no. estás perdiendo de una gran película Está porque bien, es muy en chistosa. otra Pero vida. mira, ese es otro, digamos. Hugh Grant era la cara como en las comedias Sí. románticas. Hasta que lo ¿no? cogieron con una prostituta en la calle. Ah, no. Y volvió después. Y volvió. Que abandonó la Sí, prostituta. ya era- no era el El problema romántico, también es que era se iba a casar era el aparte putero. con la mujer más bonita. ¿Cómo es que se llama? Sí, como era que Elizabeth ¿Hurley? Sí. Oh, que era Gina. la era- mamacita claro, sí. de los 90s y de repente lo coge. No, papi. No. O sea, porque no hagas eso, ve. Pero igual Eh. siguió actuando y haciendo de todo el mal, marica. O sea, Pues después de mucho tiempo, porque sí hubo un tiempo no, que lo. por ahí como 2 años que lo bueno es que ahí Lo no te cancelaban. cancelaban eternamente. Era como, piérdete un añito. Sí. Y Sí, ya. sí, es verdad. Ya la gente lo olvida. Pues mentira, sí, perdón, si a la que robó, ¿cómo es que la que acabamos de contar? La que hablamos. René como, Zellweger. no, No. esta, Winona. Ah, Si a bueno. Winona, Winona, que hoy era en día la directora, ¿no? perdonamos. O sea, perdón, pero yo amo a Winona. O sea, Winona es una gran actriz. Sí, de acuerdo. Y está de Menchi. Pero me acuerdo que cuando la cogieron, sí me entendés, y uno decía, es imposible que una mujer de Hollywood millonaria esté Vaya, robando no. en un almacén. Sí. Ah, no, claro. Y en ese momento, o sea, eso hubiera ocurrido hoy en día y la cancelan del todo, ¿sí? Sí. O sea, pero Winona salió adelante. Vamos, bien, Winona. Muy bien, Winona. Ya, o sea, Bueno, ya. chicos, creo que este fue un episodio también bastante chévere y que daría para una segunda parte porque los 90s pues miren el libro que trajo Pablito. Mira, o sea, ¿cuántas páginas tiene el libro? Por lo No menos sé.
500 páginas. Sí, pero Sí, tiene Pero por ahí igual cada 50 peli tiene películas. 4 páginas, por Vea Mars Attack. Pero Así Titanic. no, ahí acabo de ver la película que hicieron de las Spice Girls. No, mejor dicho. Uy, es Ush. Eso, Esta eso- también la tienen que El ver, Gran señores. Lebowski, hay que Sí, verla. Lebowski Big es Lebowski, gran increíble. película. O sea, Coen, hay- marica, que tuvieron su Uy, auge en los Coen, Fargo, no. No, es que hay mucha tela por cortar, es más, deberíamos hacer subtemas de los 90. Sí, más bien. Porque también creo que en los 90 aparecen de repente no diría yo nuevos géneros de peli, pero sí como que aparecen una nueva forma Sí. de contar historias. Muchas gracias por habernos Bueno. acompañado en un episodio más de Entre Quemados. Síganos en nuestras redes, @entrequemados, estamos en Instagram y no más. Entonces, Sí, ahí vas a decir próximamente en TikTok. próximamente en TikTok, próximamente en YouTube, próximamente En estaremos todo, en en todo, todo, en todo lado. mejor dicho, donde usted voltea a mirar, vamos a estar nosotros Hasta 4. Pirate Sí. Bay. Chao, chao. Está en Pirate. Hablamos.